Deleitado se encuentre conmigo acá en esta sesión de hoy, día 4 de junio de 2024, introducción al estudio de la prueba penal dentro de la asignatura Pruebas Documentales y Técnicas en la especialización en Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela. Mi nombre es Ángel Serpa Aponte y todas estas clases las pueden ubicar también en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera conocer mis criterios vinculados al ámbito del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho penal constitucional. Obviamente que si abordamos el tema de la prueba dentro del proceso penal, estamos hablando de dos columnas que sostienen ese edificio, ¿verdad? Dentro de las muchas columnas que pueden contener ese edificio del proceso penal, en la cual hay una relación casi simbiótica entre una cosa y otra. Hay dos P que son importantísimas, la P de prueba y la P de proceso. Pareciera que el proceso lo que sirve fundamentalmente es para que allí se desahogue, se produzca la prueba. Y parece que la única prueba que es importante a los efectos de la resolución de un caso penal es la prueba que se conoce a través del proceso. P de prueba y P del proceso. Ahora bien, la existencia, una introducción a las pruebas penales, implica también dejar de lado consideraciones vinculadas a la teoría de la prueba que hayan visto en otra asignatura, porque la especificidad, digamos, lo casi reglamentario que se ubica el tema de la prueba dentro del proceso penal, nos hace desatender conocimientos que ya hemos adquirido con anterioridad. Es decir, llegar casi en cero en el ámbito del estudio de la prueba. En algunas materias, en algunas universidades, la Universidad Santa María, tengo conocimiento de ello, la Universidad Católica Santa Rosa y otras, inclusive se aborda la prueba como materia aparte, además de los derechos procesales, del derecho procesal civil, del derecho procesal penal, se aborda también la prueba, derecho probatorio, pero generalmente los profesores que abordan el tema de la prueba lo abordan dentro de una perspectiva de derecho civil. Y de nuevo repito, la gran especificidad, la gran individualidad que tiene el tema de la prueba en el proceso penal atiende fundamentalmente a la referencia normativa que se ubican en el ámbito de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Ese Código Orgánico Procesal Penal, que ya saben ustedes que ha sufrido variadas reformas, 9, 8 reformas, aquel código original que fue publicado en el 23 de enero de 1998, ya de inmediato en el año 2000 tuvo la primera reforma, 2001, 2006, 2008, 2009, 2012, cuando se creía que ya ese código iba a estar solidificado porque nada menos provenía de la hechura del difunto presidente Chávez, que lo hizo por vía del decreto ley, cuando se le concedió la posibilidad de legislar en materia, en este caso en materia procesal penal, sufrió la reforma de septiembre de 2021. Entonces, obviamente que ha sufrido esta serie de reformas y han sido no solamente reformas puntuales, sino reformas estructurales. En materia de la prueba, en realidad, lo puntilloso del tema del régimen de prueba a partir de los artículos 186 siguientes del Código Orgánico, quizás no haya sufrido tanta reforma y que por lo tanto ustedes puedan entender que si estudian por alguno de los manuales, el manual de la doctora Magali Vázquez, ¿verdad? Manual de Derecho Procesal Penal, en los comentarios al Código Orgánico Procesal Penal del doctor Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, Dios lo tenga en su gloria, a lo mejor les sirve. No hay una especie de obsolescencia en el conocimiento, porque ha sido poco lo que ha sido cambiado a nivel de prueba, es decir, del régimen que establece del 186 al 247 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Más que todo han sido cambios vinculados a la realización
las incidencias, dentro de la fase preparatoria, dentro de la fase intermedia, dentro de la fase de juicio, pero fundamentalmente, y no con ello quiero afirmarlo con toda certeza, fundamentalmente en lo que atañe a la hechura del quehacer probatorio que se encontraba en el código originario, en el código de enero de 1998, que tuvo una vigencia anticipada de 4 institutos, es lo que está allí presente dentro del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, obviamente ustedes van a recibir el programa mío, pero además de los manuales, ese manual de la doctora Magali Vázquez, los comentarios al Código Orgánico Procesal Penal del doctor Eric Pérez Sarmiento, hay un libro del doctor Pérez Sarmiento que enfoca exclusivamente la prueba penal. Y hay otro libro, también nos dejó en los años vinculados a la pandemia, a la malhadada pandemia, el doctor Roberto Delgado Salazar, con su libro La Prueba Penal. Es decir, hay 2 libros que enfocan la prueba penal en el ámbito venezolano, que funcionan como manuales. La prueba penal por parte del doctor, hecho por el doctor Pérez Sarmiento, Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, y la prueba penal por parte del doctor Roberto Delgado Salazar. Hay un libro que a mí me gusta mucho, un libro clásico, ¿verdad? En las definiciones de todo lo que tiene que ver con la prueba penal, un libro de un autor español. Es un libro que es en 2 tomos. Hay la primera edición que salió en un solo tomo del año 1995. El autor se llama Carlos Climent Durán, así como crimen, pero con L. Carlos Climent Durán. Se llama, sin ambajes algunos, se llama La Prueba Penal, que es un libro muy, muy interesante. La última edición, la que yo manejo, es la de 2005, que está en 2 tomos, donde Climent Durán hace un abordaje de cada una de las pruebas dentro del proceso penal. Entonces, a los efectos de materias como esta, en donde pretende separarse, alejarse un tanto de la libertad probatoria y hacer un puntillismo en lo que atañe a las pruebas documentales y técnicas. Y bueno, es interesante porque este libro aborda, al igual que los libros de Pérez Sarmiento y el libro de Roberto Delgado Salazar, el tratamiento de los documentos, el tratamiento de las pruebas técnicas, de una forma diferenciada a las pruebas personales y circunstanciales, que evidentemente no lo vamos a abordar, y que se trata del testimonio y de la confesión o la admisión de los hechos. Es decir, aquí lo que no se hablará en esta asignatura todos los martes a partir de las 7 de la mañana es de testimonio y de la confesión, pero sí hablaremos de las pruebas documentales y técnicas, pero luego de que me permitan un abordaje de la parte introductoria del tema de la prueba. Ciertamente el tema de la prueba también está vinculado al tratamiento constitucional con respecto al propio proceso penal. Yo siempre hablo de una especie de triángulo probatorio en la propia Constitución. Es decir, normas constitucionales que están vinculadas al quehacer probatorio, como un triángulo con 3 lados iguales. El primer lado de ese triángulo es lo que establece, pues, el artículo 49, numeral 2 de la propia Constitución, la llamada presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente mientras no se le pruebe lo contrario. Por lo tanto, la desvirtuación de la natural condición de inocente de alguien no va a ser tanto por alegatos, sino va a ser por pruebas. Es decir, la desvirtuación de la natural condición de inocente de alguien va a ser a través de pruebas. Bueno, obviamente, alegatos y pruebas es importante, porque de qué te vale a ti tener un cúmulo probatorio allí inmenso y no sabes cómo alegarlo, no sabes cómo hilvanarlo. De igual forma, ¿de qué te vale a ti tener un alegato, tener uno de los alegatos precisos en función del ejercicio del derecho a la defensa y no, o del derecho de la acción, y no tienes una manera de sustentarlo materialmente? Aquello que aquello que ustedes ven, aquello que se denomina la verdad material, que está descrita en el artículo 13 del Código Orgánico, alude a la idea de que la verdad que se reconstruye en el proceso es una verdad que se demuestra con pruebas. Los sistemas procesales actuales
el convencimiento es por acreditación, no es por demostración. Dejamos allá en la antigüedad a Salomón, que por ser más viejo era mucho más ducho, era mucho más sabio, y entonces vino una mujer diciéndole, no, que la otra que me quitó el niño, bueno, que me devuelva al muchacho, que no, que es mío, y no, que es mío, las dos madres peleándose el niño, y entonces, bueno, dijo Salomón, bueno, vamos a picar a ese muchacho y le damos la mitad a una y la mitad a la otra madre. Una madre saltó y dijo, no, si es de picadera de muchacho, no, déjalo así y que ella se quede con el niño. Fíjate que no hubo ningún tipo de acreditación de prueba heredobiológica en absoluto, sino que sencillamente es una decisión, digamos, por una sapiencia, por una senilidad que hace demostrar una experiencia. Ahora, evidentemente, es por acreditación, por demostración. Allí está el artículo 13 invocándonos que el juez tiene que llegar a la vía jurídica, el juez tiene que establecer los hechos por la vía jurídica, y esa vía jurídica no es otro más que la demostración con prueba. Claro, el juez tiene una doble hazaña allí que realizar. Uno, transformar un hecho probado, un hecho aportado en un hecho probado. Cuando se nos habla del silogismo decisorio, a partir de la cual el juez maneja la premisa mayor, que es la norma, y las partes aportan los hechos con prueba. Y entonces el juez, en el ejercicio decisorio, hace transformar un hecho aportado en un hecho probado. Pero ya el hecho probado ha de tener una consecuencia jurídica. El conocimiento jurídico del juez se imprime ahora para abordar cuál es la consecuencia jurídica del hecho probado. Entonces está una puñalada trasera, la víctima sufre una puñalada trasera y entonces se prueba que esa puñalada no se la pudo haber autoasestado la propia víctima porque el manguito rotador del brazo no tiene suficiente capacidad para que la puñalada trasera tenga una eficiencia que le pueda causar la muerte. Es decir, tuvo que haber sido causado por otro. Y en la habitación no se encontraba más que Pedro y Pablo resultó siendo muerto. Por lo tanto, se estima que fue Pedro quien realizó la puñalada trasera. Entonces, estamos afirmando, estamos transformando un hecho aportado en un hecho probado, pero el alegato que se está manifestando es que sí, que lo hizo, pero lo hizo en legítima defensa, porque ese Pablo había amenazado con sacar un arma de un maletín y entonces dispararle al otro, y el otro no tenía otra forma más que defenderse, más que aceptarle la puñalada trasera. Entonces ya se encuentra demostrado, hecho aportado en hecho probado, pero ahora viene el conocimiento jurídico del juez. Se podría aceptar una puñalada trasera como sustento de la legítima defensa. Mis conocimientos jurídicos, artículo 65 del Código Penal, me equivalen a afirmar que la legítima defensa puede haber sido en una parte trasera de la humanidad de la persona que tuvo la agresión injusta. Bueno, entonces ese juez tendrá que manifestar en la motivación de su fallo no solamente cómo yo logró probar que Pedro fue el que le aceptó a Pablo la puñalada trasera, sino que además eso configura una legítima defensa, porque bueno, en los conocimientos de la legítima defensa se habla de la agresión injusta, de la falta de provocación suficiente, de la proporcionalidad de los medios, pero en ninguna forma se indica que tiene que ser un disparo frontal o una defensa frontal. Entonces, obviamente que se desvirtúa la natural condición de inocente de alguien solamente es con prueba. Eso es lo que debe entenderse con el principio de la verdad material. Ojo, no confundir la defensa material, porque la defensa material es la que asume el propio a favor del procesado. Una defensa material que puede ser contrariando el sustento, digamos, material, de derecho sustantivo, el derecho penal propiamente dicho, la atipicidad, la existencia de causas de justificación, la existencia de circunstancias que le restan punibilidad al hecho, pero también una defensa material puede ser criticando el aspecto procesal, el aspecto adjetivo. Oye, me lo acusaste, pero previamente no lo habías imputado. Para que pueda haber una acusación, previamente se requiere una imputación. Entonces, no confundir defensa material con verdad material. La verdad material es la que se reconstruye, repito, con pruebas.
Y así lo establece el artículo 13, reiterando de alguna forma lo que establece el artículo 49, numeral 2 de la propia Constitución. En ese triángulo probatorio, ese sería el primer lado. Nos hacemos las típicas preguntas de cuándo, cómo, quién, por qué. Entonces, se desvirtúa la condición de inocente con prueba. Ahora, ¿a quién le corresponde esa desvirtuación? Y nos vamos al otro lado de ese triángulo. Y entonces uno observa en el artículo 285, numeral 3 y numeral 4 de la Constitución, que le corresponde al Ministerio Público hacer constar los hechos y circunstancias. Hacer constar los hechos y circunstancias. Por ejemplo, esa palabra hechos o esa frase, hechos y circunstancias, en el 285, numeral 3 y 4 de la Constitución, se asemeja mucho a la frase que está en el 182 del Código Orgánico Procesal Penal, donde se dice que la prueba servirá para demostrar los hechos y circunstancias para la correcta solución del caso. Dice así, la correcta solución del caso. Entonces, le da una finalidad probatoria y entonces uno se preguntaría, bueno, ¿cuándo es correcta una solución del caso? Cuando efectivamente se esté demostrando tanto el hecho, aspecto objetivo y aspecto subjetivo del hecho, es decir, el aspecto objetivo, la causación, la relación de causa-efecto. Yo disparé y 3 metros, 4 metros después, el proyectil ingresó en la humanidad de la persona que se encontraba allí presente, sin hablar del aspecto subjetivo del delito, sin hablar de la culpabilidad. Entonces, ello debe demostrar, tanto la prueba debe demostrar tanto el aspecto objetivo, la causación, como el aspecto subjetivo. Lo hice con intención, en este caso, homicidio intencional, o lo hice con culpa, negligencia, imprudencia, impericia, homicidio culposo, artículo 409 del Código Penal, o si fue por un problema de dolo eventual, o si fue por un problema de culpa consciente, o allí tuvo un problema de dolo de consecuencias necesarias. Es decir, el aspecto subjetivo también ha de estar presente en la demostración de los hechos y circunstancias. Entonces, el segundo lado de ese triángulo constitucional de la prueba está vinculado a quién le corresponde desvirtuar la natural condición de inocente, que es lo que estaba presente en el 49, numeral 2, 49.2 de la Constitución. ¿A quién le corresponde? Bueno, le corresponde al titular de la acción penal, al Ministerio Público, hacer constar los hechos y circunstancias. Y el tercer lado de ese triángulo sería, ¿y a quién se le debe poner en conocimiento? Y entonces estaremos hablando del artículo 49, numeral 1 de la Constitución. Es decir, dentro del llamado derecho a la defensa, debe ponerse en conocimiento de las pruebas de cargo. Y así nos lo dice el numeral primero del artículo 49 de la Constitución, el conocimiento de las pruebas de cargo. Entonces, ¿a quién le corresponde desvirtuar la natural condición de inocente? Al Ministerio Público. La natural condición de inocente se desvirtúa con prueba. ¿Y a quién le corresponde poner en conocimiento para que pueda ejercer el derecho a la defensa? Bueno, al procesado para que pueda desvirtuar, para que pueda rebatir el carácter demostrativo de esa prueba. ¿Cómo lo hace? Bueno, hay diferentes... ¿Aló? Sí, dame 10 minutos, ok, 10 minutos. 10 minutos, ok, bueno. Entonces, la puesta en conocimiento ante el procesado es a los fines, pues evidentemente, de asumir una defensa frente a la prueba. Ese derecho a la defensa que también se ubica una defensa frente a la prueba de cargo, que puede ser contradiciendo la capacidad demostrativa de esa prueba de cargo, pero también la posibilidad de presentar la llamada prueba de descargo. Por cierto que esa presentación de esa prueba de descargo es un derecho
que se ejerce o no, no es un deber, no es una obligación. La obligación está en cabeza, evidentemente, del titular de la acción penal en virtud de lo que establece el artículo 285, numeral 3 y 4. Al defendible se le permite inclusive hasta que mienta, puede hasta mentir, porque si él está alegando la existencia de una causa de justificación o de una causa de exclusión de la culpabilidad o de una excusa absolutoria y solamente lo alega, solamente lo manifiesta, pero no lo prueba, tiene más bien que probar el titular de la acción penal por qué no estamos en presencia de la causa de justificación, de la excusa absolutoria o de la existencia de la condición o no objetiva de punibilidad. Entonces, ese triángulo probatorio, tres normas muy precisas, el 49, numeral 2 de la Constitución, el 285, 3 y 4 de la Constitución y la puesta en conocimiento ante el procesado, 49, numeral 1, bueno, va a desembocar en los llamados bloques probatorios que forman parte del Código Orgánico Procesal Penal. Esos bloques probatorios son normas que están presentes en el propio Código Orgánico Procesal Penal, agrupadas, digamos, casi que un tercio de ese Código Orgánico se está refiriendo a las pruebas. El primer bloque probatorio, ciertamente lo encontramos del artículo 1 del Código Orgánico al artículo 23. Ese primer bloque probatorio en donde hay normas tan precisas como, por ejemplo, el artículo 9, el artículo 8, entre el 9 y el 8, cuando nos hablan de la presunción de inocencia, cuando nos dice se desvirtúa la natural condición de inocente cuando se establece la culpabilidad. Fíjate que es distinto a lo que establece el 49, numeral 2 de la Constitución. Se desvirtúa la natural condición de inocente con prueba, pero aquí se afirma que se desvirtúa la natural condición de inocente cuando se establece la culpabilidad, con lo cual el quehacer probatorio ha de estar presente para sustentar el aspecto objetivo del delito, la causación, la simple relación de causa-efecto, ¿ok? El que penetró con su órgano viril en las cavidades genitales de la dama, hace falta también imprimirle si hubo un aspecto culpabilístico, es decir, fue a los efectos de lo que se denomina un ánimo concupiscente o más bien fue un ánimo de lascivia o hubo el consentimiento, es decir, aspectos que no están vinculados exclusivamente a la propia relación física. Normas tan importantes como el artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal, que me habla de la inmediación, en el sentido que la obtención del convencimiento decisorio va a ser con la presencia del juez en la sala de audiencia. Es decir, el convencimiento decisorio se obtendrá exclusivamente por esa relación presencial y que por lo tanto muchos han dicho que el tema de la oralidad, el tema de la publicidad, el tema de la concentración, el tema de la continuidad, más que estándares probatorias, son formas de obtención de la demostración del quehacer probatorio. Entonces, esa norma, ese artículo 16, con ese convencimiento decisorio por parte del juez sobre la base de la producción probatoria en el desarrollo del juicio oral y público. Fíjate cómo va cambiando el desarrollo de ese proceso. En el artículo 126A, cuando se me habla de la imputación material, se habla de probabilidad objetiva de responsabilidad. Probabilidad objetiva de responsabilidad. Estamos asumiendo como un término matemático en el asunto. Pareciera que en la probabilidad, pareciera que el 50 más 1, el 51% de las pruebas que están allí van a sustentar ese convencimiento para imputar, ¿verdad? Probabilidad objetiva de responsabilidad. Pero luego en el 308, cuando me habla de la acusación, me habla de fundamento serio. Ya sube como ese nivel probabilístico, ¿verdad? De una simple probabilidad de un 50 más 1 a un fundamento serio. Es decir,
todo el cúmulo de pruebas que está siendo ofrecida por el fiscal del Ministerio Público se hilvana perfectamente para un fundamento serio de responsabilidad en el sentido de demostrar el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. Y el tercer aspecto, que sería la atribuibilidad. Si no solamente demostrar el aspecto objetivo, la causación o el aspecto subjetivo, la culpabilidad, sino que ese hecho se le es atribuible a aquel que ostenta la condición de imputado, bien sea por a nivel de perpetrador, o bien sea a nivel de partícipe, o bien sea a nivel de determinador, o bien sea a nivel de instigador. Finalmente, cuando se dicta una sentencia condenatoria, la certeza es absoluta, como lo dice el 8 y el 9 del Código Orgánico Procesal Penal. Ya se desvirtúa la natural condición de inocente con una plena culpabilidad, con la cual se está afirmando que se demostró tanto el aspecto objetivo como el aspecto subjetivo del delito. Entonces, ese artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece el establecimiento de los hechos por las vías jurídicas, y de nuevo repito, esa vía jurídica es la demostración probatoria. En ese primer bloque del Código Orgánico Procesal Penal, que va del 1 al 23, esto de la base material, el concepto concepto de verdad material, es porque alude a la idea de que se está demostrando es con pruebas exclusivamente. Aquel famoso ensayo de Carneluti que habla del juez y el historiador, en el sentido de que el juez y el historiador se parecen mucho. El historiador, al igual que el juez, no ha presenciado el hecho, pero el historiador está escribiendo un hecho que está historiando, ¿verdad? Un hecho que ocurrió en el pasado sobre la base de una prueba documental. Los dichos, si es que el hecho fue contemporáneo. Entonces está demostrando un hecho para lo cual ha de imprimirle una imparcialidad. En cambio acá, quien está aportando las pruebas y el hecho no son imparciales, son parciales, asumen un concepto de parcialidad. El fiscal pretende la desvirtuación de la natural condición de inocente. Profesor, ¿y cómo queda el principio de buena fe de parte del fiscal del Ministerio Público? Bueno, el principio de buena fe es que tiene que estar vinculado objetivamente a la prueba que está presentando. No puede asumirse una suposición o una conjetura. Es decir, cada uno de los argumentos de la imputación y de la acusación ha de estar con un sustento real con respecto a la prueba, tanto en el aspecto objetivo como en el aspecto subjetivo. Por ello, el 182 me habla de hechos y circunstancias. El hecho, la causación formalmente, pero la circunstancia, bueno, si estamos en presencia de, ya lo estoy repitiendo, si es un dolo en primer grado, o es un dolo eventual, o es un dolo de consecuencia necesaria, o si nos encontramos en materia de culpa, la culpa consciente o la culpa inconsciente, en fin. Estas variables que están vinculadas al llamado aspecto subjetivo del delito. Entonces, obviamente que dentro de ese primer bloque, que va del artículo 1 al artículo 23, nos encontramos los famosos dos paticos, el artículo 22. Por ahí se habla mucho de estándares probatorios, pero en realidad el único estándar probatorio claro, preciso, que está presente en el Código Orgánico es la sana crítica. Los códigos deberían ser realizados, deberían ser hechos, así como para que cualquiera lo abra y lo pueda entender. Una cosa tan importante como la apreciación de la prueba, se dice en el 22 que se realiza por la sana crítica, pero nada, no se explica. Cualquiera persona abre el Código Penal y encuentra que intencionalmente diere muerte a otro. Artículo 405 del Código Penal es fácilmente entendible, pero nada menos y nada más que la apreciación de la prueba se nos dice por sana crítica, y uno se preguntará, bueno, ¿qué será eso de sana crítica? ¿Será criticar por criticar? ¿Será que el juez hay que pedirle un perfil 20 para saber si está sano? Para abordar eso de la sana crítica y los otros bloques probatorios, lo dejaremos para el próximo martes, Dios mediante, a las 7 de la mañana. Gracias por su atención.